Bienvenido al podcast que te facilitará entender la economía real, hablado de manera fácil y sencilla. Acá hablamos de economía, política y liberalismo. No andamos con cuentos. Somos Praxeonomics, un espacio dedicado a la cultura liberal, porque cuando entendemos de economía, entendemos nuestro entorno. Hola, bienvenidos a Praxeonomics. Este es un espacio dedicado a la discusión de la economía y la política desde una óptica libertaria. Este es nuestro primer programa, así que ténganos un poco de paciencia. Hoy vamos a hablar sobre la CEPAL y las políticas que tuvieron efecto sobre la región, sobre Latinoamérica. Sobre nosotros tenemos a Alder Villalobos, él es economista, egresado de la Universidad de los Andes, es máster en Ciencias Económicas, profesor de la USACH y profesor de la Santo Tomás de Chile. También tenemos a otro economista, Adalberto Alvarado. Él es también economista egresado de la Universidad de los Andes, es máster en Economía Aplicada, profesor de Política Económica de la Universidad de los Andes y también está en el IES, que es el Instituto de Investigación de la ULA. Bueno, mi nombre es Román Sastre, soy también economista egresado de la Universidad de los Andes, así que vamos a dar entonces apertura a esta discusión sobre la CEPAL. Si Aldrin tiene la palabra, puede comenzar. Hola Román, hola Alberto, un gusto estar con ustedes y bueno, bienvenidos a la audiencia y bueno, hoy es el primer episodio de muchos que vendrán en este espacio llamado Praxeonomics, a la cual los invito a seguir, a estar atentos, un espacio donde prevalece principalmente las ideas de la libertad y donde, bueno, estaremos, digamos, discutiendo entre nosotros o con invitados, etcétera, diversos temas en el ámbito económico y social dentro y fuera de Venezuela. Y el tema de hoy, bueno, que hemos escogido para iniciarnos en este ambiente de, digamos, de difusión de ideas y debates de ideas, es el tema de lo que se denomina la CEPAL, ¿no? Que es principalmente una oficina de la ONU que sale por allí en alrededor de 1948, donde uno de sus, digamos, sus autores o cabecillas que propiciaron dicha, digamos, oficina de la ONU, se le debe al economista Raúl Prebisch, economista argentino, digamos, pasada la Primera y Segunda Guerra Mundial, bueno, digamos que expuso ante la ONU la preocupación de que estaba observando que Latinoamérica estaba muy rezagada y bueno, entonces, digamos, es conocido por su teoría desde la base neomarxista de lo que es la periferia, ¿no? Entonces consideraba que Latinoamérica estaba en la periferia mientras que el núcleo del poder estaba en el centro. Entonces, a través de ello, bueno, digamos, la CEPAL se fue moldeando como una especie de espacio como recomendador de políticas públicas para hacer que Latinoamérica saliera adelante y principalmente, bueno, basados en el libro que sacó Raúl Prebisch de Desarrollo para Latinoamérica. Entonces, ¿por qué elegimos la CEPAL como primer tema? Porque en promedio, en todos los departamentos de historia y los departamentos de economía, desde México hasta la Patagonia, sí o sí debe existir, digamos, algún relato, documentación, paper, libros, etcétera, que hablan sobre las recomendaciones y la influencia que tuvo la CEPAL, al menos desde finales de los 50 hasta principios de los 90, en el quehacer fiscal y monetario de los países. Entonces, ¿qué es lo que, digamos, resalta principalmente la CEPAL? Es que en ese momento, a finales de los 50 hasta principios de los 90, Dorbuch y Sebastian Edward denominan que lo que predominó en Latinoamérica es un funcionamiento de una macroeconomía populista.
Y esa macroeconomía populista, al hacerle un zoom, lo que estaba haciendo era principalmente abordada por las recomendaciones que daba la CEPAL. Entonces, ¿en qué se sustentaba la CEPAL? La CEPAL se sustentaba, o su inicio con Raúl Previs, se sustentaba de, a mi parecer, de un buen diagnóstico sobre lo que ocurría en Latinoamérica. ¿Cuál era el buen diagnóstico? Que efectivamente Latinoamérica, sus ingresos descansaban en el sector primario, en la cual ese sector primario se traducía en entradas de divisas vía exportaciones para luego entonces existir una fuga en, digamos, en los bienes ya procesados vía importación. Entonces, ese es un diagnóstico, por supuesto, certero. Es lo que estaba ocurriendo en Latinoamérica, tal cual, que el continente estaba descansando en el sector primario. Ahora, ¿dónde está la equivocación? No del diagnóstico, sino del tratamiento. Y recuerden, como dice el dicho, que las políticas públicas se evalúan no por sus intenciones, sino por sus efectos. El problema de la CEPAL, en este caso, lo que descansa en el planteamiento de la tesis Raúl Previs, no es un problema de diagnóstico, sino un problema de tratamiento. El tratamiento fue que entonces, como la elasticidad ingreso de las importaciones de todos los países latinoamericanos era mayor a 1, es decir, que en la medida que aumenten 1% los ingresos de los países, las importaciones crecían por encima de ese 1%, aquí entonces la solución es limitar las importaciones. Entonces, si es que limitáramos las importaciones bajo el planteamiento de Raúl Previs, entonces estaríamos haciendo que el ingreso no saliera al centro, sino que quedara orbitando en la periferia. Pero para que ello ocurriese así, entonces habíamos que avanzar en un proceso de industrialización a lo interno, puertas adentro. De modo que entonces había que sustituir todo, digamos, el gran porcentaje de importaciones. Que es lo que hoy conocemos como sustitución de importaciones. Correcto. Entonces había que limitar las importaciones de bienes, en este caso suntuarios, y solamente entonces dedicarse a la importación exclusiva de capital que iba a ser usado para industrializar. Entonces, como tratamiento eso sonaba estupendo, sonaba espectacular. Pero, ¿cuál era el problema de ese tratamiento? Es que principalmente dejaba a un lado el asunto del mercado. ¿Por qué? Porque aquí lo que estaba entonces en juego era un asunto de industrializarnos por planificación, no una industrialización por ventajas comparativas y absolutas. Entonces, el asunto es que como una especie de ingeniería social, recuerden que, bueno, el planteamiento, sus bases son neomarxistas, bajo un planteamiento de ingeniería social y limitando, digamos, ciertos sectores, entonces íbamos a potenciar, digamos, la industrialización de un país, Bolivia, Venezuela, México, etcétera, dado que entonces, como ya no iba a, digamos, como íbamos a limitar las importaciones, ese dinero iba a circular dentro de la economía y ello iba a generar entonces una mejora en la sociedad porque iba a haber, digamos, más empleo y el dinero quedaba orbitando solo en la economía. Entonces, el problema recae en que con el pasar del tiempo, cuando en promedio todos los países inician esa estrategia de sustituir importaciones, empieza a crearse este problema de que la empresarialidad que se va construyendo es una empresarialidad muy deficiente. Dicho en otras palabras, una empresarialidad que no tiene, digamos, la eficiencia para entrar al mercado y competirle a un producto francés, un producto alemán, etc. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de estrategia, tú lo que estás diciendo es que no importa que el empresariado sea ineficiente, no importa que el consumidor pague más por ese bien y servicio, lo que importa es que el producto es nacional. Y no le estoy entonces fugando el dinero nacional a empresas internacionales. Entonces, obviamente eso, digamos, desencadenó lo que efectivamente, vuelvo y repito, una macroeconomía populista, evidenciada por Dorbuch y Sebastián Edwards, que desencadenó obviamente unos problemas gigantescos de inflación,
y unos problemas gigantescos de que tenían un aparato productivo en promedio de los países latinoamericanos que no podían responder a la demanda internacional. Entonces, estas políticas cepalinas que caracterizaron ese periodo de finales del 50 hasta principios de los 90, bueno, fueron desmontadas, digamos, en mayor o menor medida a través de una fiscalidad más responsable, porque ¿qué es lo que ocurre? Y con esto les doy la palabra. Es que el planteamiento inicial de la CEPAL, de la cual, bueno, la CEPAL todavía existe, pero digamos que ahora quedó reducida a, digamos, a ser un centro de levantamiento estadístico y una que otras recomendaciones, pero no digamos, el determinante principal de las políticas públicas, como sí lo fue en su momento. Ocurre que la CEPAL, o en este caso el planteamiento de Raúl Previs, iba mucho más allá de lo que planteaba Keynes, que es una participación más activa del Estado, y iba aún mucho más allá de Keynes, porque Keynes, si bien no, digamos, no comulgaba con los clásicos, con los economistas clásicos, donde la economía se autorregula solo, ellos iban mucho peor hacia allá. ¿Por qué? Porque los, digamos, en este caso, los cepalinos, la escuela cepalista que se apoderó de, digamos, el promedio de todas las universidades en Latinoamérica, planteaban de que efectivamente el emitir, en este caso, masa monetaria, no había inflación. ¿Por qué? Porque el problema de la inflación, bajo el planteamiento estructuralista, que es también neomarxista, plantea que la inflación es un asunto de problemas estructurales y de problemas de élite, más no un asunto, como en este caso planteaba Friedman, como un asunto monetario. Por ende, entonces, si el gobierno buscaba auspiciar el traspasarse de lo que es el pleno empleo para que haya prosperidad en la economía, podía emitir tranquilamente que eso no iba a generar ninguna inflación. Entonces, lo que vimos fue, bueno, unas inflaciones por encima de los 2 dígitos, caso Brasil, caso Bolivia, el caso Perú, el caso incluso de Chile. Bueno, Argentina aún sigue bajo ese plan, bajo ese más que por encima de 2 dígitos, inflaciones de hipers, o sea, claro, que pasaban los 3 dígitos del millón para arriba, o sea. Correcto, entonces cuando tú tenías entonces ese manejo de una macroeconomía populista, que es que efectivamente descansar bajo una relajación monetaria para crear en unos primeros tiempos una especie de virtual buen desempeño, pero al final un desempeño inocuo. Entonces, tienes luego entonces que reestructurar la economía. En ese caso, bueno, hubo el asunto del consenso de Washington, etcétera, donde efectivamente las medidas de ajustes propiciaban, bueno, digamos, unos recortes bastante sustanciales. Y bueno, es lo que entonces luego se catalogó como medidas neoliberales, etcétera, pero más que todo eran... Justamente en ese punto que estás tocando último de los ajustes finales de los años 80, hay una relación causa-efecto entre la política cepalina aplicada desde finales de los 50, propiamente la década del 60, 70, o sea, 20 años de política cepalina, que los más de 20. Claro, pero vamos a poner esas 2 décadas y un poco más en los años 80, pero los costos de 20 años de política estructuralista y de sustitución de importaciones, que se originó y tuvo lugar en concreto con la ronda de Uruguay en el año 61-63, que es en el cual todos los países o la gran mayoría de América Latina entran, suscriben los acuerdos allí en la ronda de Uruguay y lo empiezan a aplicar a lo interno de sus economías. Aldrich ya lo ha relatado, ha descrito el proceso, pero hay una relación causa-efecto con la crisis de deuda en los años 80. Es decir, no te podía salir gratis 20 años acumulados de ineficiencia sistemática, en el cual el costo de oportunidad de los ingresos perdidos, ¿okay?, por haber dejado de exportar aquellos bienes y productos de la economía en los cuales se tenía ventajas realmente comparativas, y haber empezado a sustituir importaciones de bienes más baratos del extranjero, produciéndolos adentro del país. Entonces, ese costo hacía sistemáticamente que el déficit fiscal empezara a crecer para poder sostener el empresariado ineficiente, que era el ventajista o el que tomaba partida de esta política de sustitución de importaciones en esas 2 décadas. Cuando en los años 80
necesariamente esas deudas empiezan a cumplirse los plazos y vencimientos, que estamos hablando que muchos de esos bonos son emitidos a 20 años, 15 años, 25 años, es decir, en los 80 toca pagar. Y cuando toca pagar, la deuda era tan descomunal que la economía no había producido y no había crecido en esas 2 décadas lo que los teóricos del estructuralismo y de las teorías de Raúl Prebisch pensaban en sus inicios. Entonces, ese diferencial había que cubrirlo con un déficit. Ese déficit terminabas generándote una deuda. Pero la deuda luego se te hizo sistémica y empezaron, como también lo ha aclarado Aldrin, a emitir cantidades ingentes de dinero para poder financiar ese déficit interno que ya no podían acceder a través del crédito internacional, que en buena medida se producía en un entorno de apreciación cambiaria con altísimos impuestos de exportaciones para limitar, poner barreras al comercio internacional, caso distinto a la política que aplicó Asia en el mismo periodo. Y fíjense ustedes, estimados oyentes, cómo los resultados a la luz de los datos han sido drásticamente diferentes. A día de hoy, año 2024, el proceso de industrialización desde los 60 hasta el presente en Asia, el milagro de los tigres asiáticos, ha sido completamente distinto al caso de América Latina, pero no en vano, porque ha sido producto y consecuencia de una política económica. Y también esa política económica ha sido el resultado de un modelo de pensar la economía. Entonces, mientras que en Asia hubo una política no arancelaria de libre comercio, de incentivar la eficiencia productiva, aumentando la productividad del trabajo y aumentando la productividad del capital a través de la acumulación efectiva de capital, ellos se protegían o aplicaban política comercial era a través del tipo de cambio, devaluando la moneda para de esa manera ser competitivos en el resto del mundo. América Latina no. América Latina hizo exactamente lo contrario. América Latina sí puso altos aranceles, sí hizo una política comercial bastante restrictiva, limitando mucho el comercio internacional, cerrando las economías en su mayoría, con ciertas excepciones, pero el tipo de cambio lo apreciaba constantemente. ¿Okay? En un buen porcentaje dado por, digamos, la estructura económica que tú tenías como exportador de materias primas, pero luego también, como es el caso de Venezuela, país petrolero, pero luego también como que te interrumpe. Política expresa. Expliquémosle a la audiencia qué significa que por un lado no quieras, te cierras al comercio internacional, pero qué significa que tengas, digamos, un tipo de cambio apreciado, que sería lo ilógico. Un tipo de cambio apreciado, en este caso, lo que significa es que la moneda interna está sobrevalorada. Está sobrevalorada en términos de que la inflación es mayor que la devaluación o el valor representativo dado en dólares, moneda internacional, por unidades de bolívares, pesos argentinos, pesos colombianos. En otras palabras, lo que hacía Román, está barato, dame dos. Sí, correcto, porque es un mecanismo de tú, por un lado, estás haciendo cara a las importaciones, ¿ok? Estás haciendo cara a las importaciones. Claro, las estás haciendo cara y evidentemente la restringe la cantidad que puedes importar. Pero es que al mismo tiempo, a través de la apreciación cambiaria que se estaba sucediendo, lo que incentivabas, claro, producto de esa acumulación de déficit de inflación, que internamente se fuera caro producir. Entonces, como era caro producir dentro de los países de América Latina, apreciaba este tipo de cambio para poder abaratar la importación de materias primas o maquinaria o tecnologías que eran necesarias dentro del proceso productivo. Entonces, en esa lógica, básicamente lo que había era un subsidio cambiario por parte de los estados nacionales hacia las empresas de competencia monopolística, es decir, oligopolios, que entraban en estos mercados ineficientes y manejaban, digamos, un tipo de cambio barato, pero podían traer maquinaria o cierta materia prima o cierta tecnología de otras partes,
mientras que los productos para el consumidor final les estabas metiendo aranceles altísimos que te restringían el consumo. Luego, lo que tú tienes en el resultado final de esto es que, por un lado, empresas ineficientes pagan salarios reales más bajos, con lo cual el desempleo te va aumentando, con lo cual aumenta la pobreza, caída en los ingresos. Empleo, claro. Y por otro lado, aumenta digamos, el diferencial de distributivo en la economía. Lo que tú tienes es a los ricos haciéndose muy ricos, que digamos son los empresarios parasitarios, ¿ok? Y tienes al resto de, digamos, la masa laboral sumergida, digamos, comprando productos de peor calidad a mayor precio. Con lo cual lo estás haciendo sistemáticamente pobres y luego tú justificas que esa pobreza viene como consecuencia de un problema estructural, de problemas de élites, claro. De que los empresarios, que son una élite, son los culpables de este proceso cuando fue que élite que tú levantaste, justamente. El Leviatán, pero entonces luego el Leviatán, yo no tengo nada que ver con él. Asia no, Asia hizo algo completamente distinto. Asia sí entró en un modelo de competencia de libre mercado y de acumulación de capital, donde, digamos, con toda la imperfección de movilidad de capitales, claro está. Acumulación de capital se refiere básicamente al proceso del capitalismo natural, donde de un a otro hay un aumento de la cantidad de maquinaria, de la cantidad de capital financiero y de, por supuesto, la cantidad de capital humano en términos de personas formadas para cada vez producir más. Entonces, mientras que las empresas ineficientes quebraban, efecto mercado, porque si tú no produces y los costos te por encima de tus ingresos, chao, fuera del mercado. En Asia pasó, en Asia no rescataron. Ahora, con el paso del tiempo, fíjense una cosa, porque eso fue prácticamente hasta los... Por eso, ponle finales de los 90, porque quien dinamitó la caída del neomarxismo en promedio fue el muro de Berlín. Los ajustes de la llamada política neoliberal, porque era un ajuste necesario, recortes, para poder subsanar las economías que estaban hiper endeudadas. ¿Y qué pasó en el medio? Que hubo una reestructuración de las economías y hubo divergencias de estados por las tomas de decisiones en los 90. Porque hubo países como Brasil y Chile que hicieron reforma fiscal y reforma monetaria. El caso de Brasil es emblemático en cuanto a la reforma monetaria. A lo mismo con el caso de México, que en el 94 entra en Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Entonces, estos países fueron hacia otra cosa. Colombia, lo mismo con el libro de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos a partir del 2001, a partir de lo que es el ALCA. Pero hubo otros países, como es el caso de Venezuela, de Argentina, ¿okay? Principalmente, y en menor medida Bolivia, Nicaragua también, que tomaron otro camino. Tomaron el camino de mantener no solamente el estructuralismo, sino de ir un paso más allá y avanzar directamente sobre un estado empresario, ¿ok? A distintos niveles, pero que ha llevado a la quiebra estructural de nuestras economías, lo que es la economía argentina, la economía venezolana, la economía... Bueno, esto es prácticamente los 90, porque con el paso del tiempo la CEPAL poco a poco, con el paso del tiempo, la CEPAL poco a poco se... ¿Aló? Con esto te va a dar el paso, Román. Entonces, lo que tú tienes al final es que países que tomaron decisiones de reformas más sensatas, ¿ok? En términos macroeconómicos, como fue el caso de Brasil, como fue el caso de Chile, como fue el caso de México, y en misma Colombia han logrado estabilizar y han tenido una situación económica mucho mejor que Argentina, Venezuela, Nicaragua. Y de ahí tú tienes la fuerte migración desde los últimos 6-7 años de países como Venezuela y ha empezado a ocurrir también desde países como misma Argentina. Bueno, obviamente. Román, no sé si creo que está desfasado tu audio. ¿No se escucha bien? Ahora sí, ya creo que ahí sí. Bueno, si tú te pones a ver con el paso del tiempo, la CEPAL poco a poco se apartó de aquellos propósitos para atender otras cosas. Esto es a partir de los 90. Por ejemplo, la propuesta cepalinas de la década de los 90 de una transformación productiva con equidad, no sé si se recuerdan eso, sumó un abanico tan enorme de metas que varias de ellas terminaron siendo contraproducentes entre sí mismas. Por ejemplo, la adhesión a la globalización
entorpecía la propuesta de industrialización, mientras que la insistencia en el crecimiento económico, o sea, en el crecimiento económico hace imposible una sustentabilidad real. El regionalismo abierto prácticamente de la CEPAL. Entonces, ¿se me escucha? Entonces, Sí. La CEPAL obviamente un poco ha ido cambiando estructuralmente su misión, su objetivo, y a partir de los 90 viene siendo todo lo contrario por lo que se creó, que fueron políticas extractivistas, donde para 1941, cuando se fundó, 48, perdón, la región era un país, era una serie de países extractivistas, se fundó para diversificar o para ya empezar a manufacturar esa materia prima y enviar productos terminados al extranjero. Hoy, a partir de los 90, prácticamente ese era el objetivo de la CEPAL. Otra vez volver al extractivismo, volver a la explotación del petróleo, el cobre y otros minerales. Entonces, obviamente, eso es un círculo, o sea, reciclar esas políticas una y otra vez, hasta que no hace mucho ya la CEPAL dijo, nos equivocamos, asumimos nuestro error, no sé cómo lo asumen ellos, pero ya el fracaso de la CEPAL es oficial. Desde sus oficinas lo dijeron. Justamente, exacto, y ahí queda justamente, digamos, digamos, puesto de lado el asunto de que, y de hecho en el libro de Raúl Previs, quien tenga la oportunidad igual lo puede leer, claro está, él era consciente de que había que industrializar al país, llámese esto, obviamente que hay que acumular capital. El asunto es que tú no puedes acumular capital de manera forzada, porque cuando tú... Claro, entonces cuando tú acumulas capital de manera forzada, tú lo que estás es levantando justamente un empresariado clientelar. Le estás dando privilegio a las finanzas públicas, no sujeto a la competencia. Entonces, el proceso de mercado asigna ingreso marginal, es decir, asigna según el mérito que la gente se gane en la competencia. En cambio, la planificación le asigna por criterios de otra índole. Es un privilegio al final. Veamos ahora como casos puntuales, como para aterrizar lo que hemos estado diciendo. En 2 minutos. Rápido. En 2 minutos. Por ejemplo, en el caso de Perú. En el caso de Perú, que digamos, desmantela inicialmente el asunto de que esta no es la vía correcta, la vía de la CEPAL no es la vía correcta, es, por ejemplo, Fujimori. Entonces, allí hay un replanteamiento de ideas, digamos, de apertura comercial, como así se han de llamar. En el caso de Venezuela, Carlos Andrés Pérez II. Entonces, obviamente que hubo resistencia. En el caso digamos, de Perú, bueno, la lucha que tuvo que darse con Sendero Luminoso, etc. Ahora, en el caso de Venezuela, recordemos que, digamos, la élite empresarial de ese momento se resistió a la apertura comercial, porque efectivamente es, digamos, quitarte las muletas y enfrentarte al libre mercado. De esa casta, de ese grupo que se ha premiado. Correcto. Ese proceso Argentina no lo ha querido vivir. Brasil sí lo vivió. Brasil políticamente sí estuvo dispuesto a reacomodar las élites y convertirse en lo que es ahora Brasil. Brasil lo vivió parcialmente. Claro, por supuesto, porque cada país tiene su particularidad, pero digamos es para asentar lo que significa desmantelar ese proceso de acumulación forzada. De Argentina y Venezuela, sí. Claro, porque es que no, el asunto no se trata de que yo estoy en Bogotá y yo diga, bueno, en estas 5 hectáreas va a haber un Silicon Valley 2. Bueno, señores, si ustedes se preguntan, ojalá que fuese así. Y el que está observando se pregunta por qué los bienes y servicios de Latinoamérica son tan deficientes, ahí está la respuesta. El paternalismo brutal que ha tenido la región por muchos años hace que el ciudadano, el consumidor, no tenga voz y voto ante la calidad y el precio de un producto. No, y sobre todo los ingresos bajos estructuralmente desde los años 60, 70. Es decir, tú lo ves y lo observas cuando
el PIB per cápita de países como México, Venezuela, Argentina, era el doble o el triple del de Corea del Sur o el de Singapur en los años 60, y en 40 años o 50 años después, el de Corea del Sur triplica el de Argentina, el de Venezuela o el de algún país de América Latina, porque básicamente hubo un camino perdido. O sea, si uno siguiera la trayectoria, habría un número lógico siguiente, superior, ¿ok? Como en forma de una flecha hacia arriba, que sí lo tuvo Corea del Sur, pero en una el caso... especie de tijera. Sí, pero en el caso de los países de América Latina, llegó un valle y en ese valle empezó con turbulencia, es decir, no siguió la senda de crecimiento que se traía. Y bueno, yo creo que esa es la conclusión más importante de todo esto. Correcto. Y bueno, entonces al final lo que queremos es transmitir el mensaje de que en mayor o menor medida, digamos, si la gobernanza se sustenta bajo esos principios de tratamientos errados, destinado al fracaso, digamos, no le va a ir bien al país. Bueno, y que también estas cosas explican un poquito la situación de la región. Bueno, explican un poquito, no explican mucho, muchísimo. O sea, lamentablemente la región ha tenido un desempeño económico mediocre. Te dejo la palabra. Exactamente. Entonces, a veces nos preguntamos que el gobierno X o que el gobierno Y, ¿qué tal? La CEPAL o las políticas cepalinas explican mucho de por qué estamos así, de por qué tenemos un estado clientelar. Justamente por eso la introducción de desde México hasta la Patagonia estamos impregnados. Sí, exacto. Entonces el paternalismo, de pronto los productos regionales no son de tan buena calidad cuando lo comparamos con productos norteamericanos, europeos, asiáticos. Y yo creo que era muy importante comenzar con este tema porque esto da muchas luces. O sea, la CEPAL siento yo que es un problema olvidado, que es como algo que metes debajo del tapete y la gente no sabe que existe, pero existe. O sea, esto es un problema y moldeó nuestras vidas. Nos heredó. Claro, nos moldeó nuestra existencia. Claro, totalmente. En mayor o menor grado. Y hay muchos problemas también así, que están metidos debajo del tapete, que nadie sabe, o pensamos que es por algún otro gobierno, esto y lo otro, pero no, esto es algo estructural. Nuestra estructura económica regional se formó a través de las políticas cepalinas. Y como dice Alberto... Somos hijos de la CEPAL, digamos en este caso hijos de PREPS. Exactamente, como dice Alberto. Hoy día, la evidencia empírica le ha mostrado, tuviste un buen diagnóstico, pero pésimo en el tratamiento. Exactamente, como dice Alberto, no seguimos el camino de la comunidad asiática, sino que tomamos un rumbo distinto. No, y más si te sustenta bajo los principios neomarxistas. Algo parecido al libre mercado. Quiere dar a entender que es libre mercado porque te dejan producir de cierta manera, pero obviamente no lo es. Y yo creo que, bueno, ya terminamos. Ya espero nos haya sido de su agrado. Estamos atentos a sus comentarios y, bueno, nos estaremos viendo en los siguientes episodios. Gracias, Román. Gracias, Alberto. Nos vemos. Saludos a todos. No olviden suscribirse y compartir el video. Espero les haya gustado. Chao. Hasta luego. Chao.